Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ciberseguridad para Todos. Hoy vamos a hablar sobre la seguridad, pero en las videollamadas. Aunque ya no los usamos tanto como en la pandemia, siguen siendo importantes para reuniones, entrevistas o llamadas familiares. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan seguros son tus videollamadas? ¿O sabes quién podría estar viendo o escuchando sin que lo sepas? Sí, y esas son preguntas claves, importantísimas, porque a simple vista parece que solo estamos hablando con alguien, ¿no? Con una persona, pero en realidad la tecnología detrás puede abrir muchísimas puertas a muchísimos riesgos y vulnerabilidades, ¿no? Y surgen otras preguntas también, ¿no? ¿Cómo evitar que alguien se meta sin permiso? ¿Qué pasa con tu cámara y tu micrófono, ¿no? Exacto. Por eso hoy vamos a ver cómo proteger todo eso, para que las videollamadas en sí sean realmente seguras. Ok, ¿y por qué no empezamos? ¿Por qué debemos preocuparnos, ¿no? Por la seguridad en las videollamadas? Y bueno, esto sucede más que nada cuando pensamos en seguridad digital, ¿no? Lo primero que suele venirnos a la mente son cosas como las contraseñas, virus, phishing, malware, pero las videollamadas especialmente ahora son parte de nuestra vida diaria, ¿no? Representan un punto de entrada para cualquier tipo de ataques. Sí, y la pandemia lo ha dejado clarísimo, sí. Sin embargo, el uso masivo de plataformas como Zoom, Meet, el Teams, trajo consigo en realidad un montón de problemas. ¿Te acuerdas de lo que es el Zoom bombing? Sí, claro, aparecían noticias. Personas que se metían a reuniones públicas sin invitación y empezaban a compartir imágenes, empezaban a gritar cualquier tipo de cosas. Por ejemplo, algunos fueron también bromas muy pesadas, ¿no? Pero en otros hubo consecuencias más graves, ¿no? Me acuerdo de la vez que apareció en las noticias, en la televisión, de una clase universitaria en la que unos jóvenes irrumpieron la sesión y empezaron a proyectar contenido muy explícito, ¿no? La profesora entró en pánico, los estudiantes estaban impactados y bueno, como consecuencia tuvieron que cerrar la sesión y reportar todo este incidente. Y no es todo, también ha habido casos de niños o niñas que estando en clases virtuales, un integrante entra a sus videollamadas y empieza a grabar. Esto puede derivar a cosas muy peligrosas y muchas veces ni los padres ni los docentes mismos saben lo que ha ocurrido hasta que ya es demasiado tarde. Sí, exacto. Y incluso es un tema psicológico también, ¿no? El hecho de saber que podrías estar siendo observado sin saberlo, ¿no? También genera un poco de preocupación, desconfianza, y eso tiene un impacto emocional real, ¿no? Hay gente que incluso deja de prender su cámara, incluso en reuniones laborales o importantes, ¿no? Por ese temor, ¿no? Aunque no siempre lo digan abiertamente, ¿no? ¿Por qué no hablamos entonces de cuáles son los riesgos concretos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente puede salir mal en una videollamada? Bueno, acá hay varios y no siempre los tenemos presentes. Por ejemplo, uno de los principales viene a ser el acceso no autorizado. Si compartes el enlace de la reunión sin cuidado o no le pones contraseña, cualquier persona puede entrar. También hay programas maliciosos como lo que es el Darknet o el Camfish, que pueden activar la cámara o el micrófono sin que lo sepas. Y es muy peligroso. Y ni hablo de las grabaciones. Muchas veces se hacen sin avisar y esas grabaciones se guardan en la nube sin protección adecuada y pueden filtrarse realmente con facilidad. Sí, y eso no solo afecta a tu privacidad personal, ¿no? También puede poner en riesgo conversaciones de trabajo, estrategias de una empresa o hasta la información médica de una persona, ¿no? Todo tipo de información. Una sola videollamada mal cuidada puede terminar en algo muy serio. Exacto, por eso hay que tomar conciencia. Siempre revisa los permisos antes de unirte, usa contraseñas en reuniones y evitar sobre todo grabaciones innecesarias, sobre todo si se habla, si se va a hablar temas delicados. Entonces, hablemos de buenas prácticas para protegernos. Por supuesto. Primero, vamos a empezar con lo práctico, ¿no? Y con lo que la mayoría de personas va a realizar, ¿no? Porque sí, hemos hablado mucho del problema, ¿no? Pero cómo lo prevenimos, ¿no? Y la primera recomendación básica es que si no usan tu cámara, simplemente tápala, ¿no? Puede parecer exagerado, un poco paranoico tal vez, ¿no? Pero hay muy buenas razones, ¿no? O sea, hasta Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, lo hace, literalmente se le ha visto en varias fotos con su citita encima de la cámara de su laptop. Exacto, pero hay algo gravísimo, que con el micrófono es un poco más complicado porque no puedes taparlo simplemente con un papel y ya está. Sin embargo, hay muchas laptops actuales que tienen un botón físico para activar
y prender el micrófono. O al menos ahí el mismo teclado tiene un atajo donde puedes activar y desactivar el micrófono. Y es útil, es muy útil para aprenderlos. Y si no lo tienes, puedes ir a la configuración del sistema, tanto en Windows, Mac o Android, o el que estés usando, y desactivar el acceso a ciertas aplicaciones, el micrófono en sí. Sí, y hay otras prácticas que son muy buenas, ¿no? Por ejemplo, revisar el acceso el acceso de los permisos que tienen las aplicaciones, ¿no? Porque muchas veces instalamos aplicaciones, ¿no? Ya sean de videollamadas o juegos, redes sociales o cualquier tipo de aplicaciones, y sin leer le damos permiso para acceder a la cámara y micrófono, ¿no? Entonces, entonces, por ejemplo, ¿para qué necesita una app de una linterna, ¿no? Por ejemplo, permisos de cámara, ¿no? Los permisos más gestionados son la puerta de entrada a varios tipos de espionaje. Y otro punto fundamental es mantener actualizado siempre el software, porque muchas de esas actualizaciones no son mejores estéticas, pero son parches de seguridad. Y cuando una empresa descubre que su sistema tiene un agujero, lo que hace es corregirlo de inmediatamente con una actualización. Pero si no la instalas, sigue siendo vulnerable. ¿No? Por ejemplo, pasa mucho, especialmente con las personas mayores o quienes no son muy tecnológicas, ¿no? En el cartillero de ahí una nueva versión y la cierran instantáneamente, ¿no? O desactivan las actualizaciones automáticas, ¿no? Porque según molestan. Pero es como si supieras que el rastreador está rota, ¿no? Y dije, bueno, me da igual, ¿no? Claro, correcto. Así que es recomendable, por favor, siempre usar contraseñas, aunque sea molesto. Mejor tener que escribir 6 dígitos más que permitir que cualquier otra persona entre con nuestro enlace. Y hablando de enlaces, nunca lo compartas en redes sociales o grupos públicos. No es muy recomendable. Y si tienes que invitar a alguien, hazlo pues, de manera directa a través de un mensaje o correo electrónico. Sí, sí, como mencionas también el tema de las grabaciones. Si eres el anfitrión, siempre se tiene que avisar, ¿no? Que vas a grabar. No solo es una práctica ética, sino que en muchos países es obligatorio, ¿no? Por ley. También, si eres participante, siempre hay que preguntar si se está grabando. Las plataformas pues, ya suelen poner un aviso, ¿no? Pero a veces se omite. ¿No? Entonces, ¿por qué no hablamos un poco más de los temas de actualidad? ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasa con la inteligencia artificial, ¿no? Y este nuevo concepto que salió de deepfake, ¿no? Y aunque esto suena medio a película ¿no? de ciencia ficción, esto ya está pasando, ¿no? Con solo unos minutos de videollamada grabada, una inteligencia artificial puede clonar tu voz o tu cara y, bueno, hacerte un deepfake, ¿no? Clonarte tu identidad y básicamente clonar videos, audios falsos que parecen que que, ¿no? Suplanta tu identidad, se hacen ver como que tú dijiste algunas palabras, aunque en realidad eso nunca pasó. Sí, eso tiene muchas implicaciones enormes. También hay herramientas que analizan tu tono de voz, tus gestos faciales, hasta la forma en que parpadeas, y luego generan un video donde apareces tú hablando y diciendo cosas que nunca dijiste. Y lo peor es que muchas veces cuenta distinguir lo que es falso. Sí, pues ya ha habido muchísimos casos de esas voces clonadas, ¿no? Que alguien puede llamar a un familiar diciendo que estás en peligro, al final necesita dinero urgente y al final todo resulta en una estafa, ¿no? Aunque así como la IA, pues se puede usar para atacar, también se está usando, ¿no? Para defender, ¿no? También con todo esto han salido plataformas que ya incorporan detección automática de actividad sospechosa, ¿no? Como accesos simultáneos desde otras ubicaciones, intentos repetidos de ingreso, incluso cambios sutiles en la imagen, ¿no? Que podrían delatar, ¿no? Claro, eso sí. Y por más avanzada que sea la tecnología, la mejor defensa sigue siendo la prevención. No dejar grabaciones públicas, activar la autenticación en 2 pasos y pensar 2 veces siempre antes de compartir algo delicado en una llamada, incluso si parece un entorno privado. Claro, claro, al final se trata de entender que el rostro y la voz también son datos sensibles, ¿no? Igual que una contraseña o un número de tarjeta de crédito, ¿no? Siempre hay que protegerlos como tal, ¿no? Entonces, eh, ¿no? Como recomendaciones finales, ¿no? Podemos decir que podemos aplicar, ¿no? Algunas de estas medidas de seguridad en el día a día, ¿no? Sin complicarnos, sin necesidad de ser un expertos en ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, podemos usar contraseñas fuertes y distintas para cada plataforma, ¿no? Incluso si se te complica, hay aplicaciones para ayudarte a recordarlas, por ejemplo, un gestor de contraseñas como Bitwarden o OnePassword, ¿no? La otra recomendación sería activar la autenticación 2 pasos siempre que puedas. Claro, no es infalible, como
remoto en este mundo, pero sí hace mucho más difícil que alguien acceda a tus cuentas, ¿no? Desactiva la grabación automática si no la necesitas. Si vas a grabar, informa siempre a todos los participantes, ¿no? Y por último, evita conectarte a redes Wi-Fi públicas para tus reuniones importantes. Si estás fuera de casa de la oficina, es mejor usar datos a Wi-Fi público. Y si trabajas en una empresa, incluso si es pequeña, es clave formar al personal. No hace falta un curso técnico, con una charla breve sobre cómo proteger reuniones, cómo compartir enlaces de forma segura y cómo cerrar sesión correctamente, ya estás reduciendo muchísimo riesgo. Sí, y es que la ciberseguridad no debería quedar en manos de encargados de sistemas solamente, ¿no? Todos participan en mantener seguros los entornos digitales, saber usar bien una plataforma de videollamadas, entender los riesgos y actuar con cuidado es parte siempre del trabajo. Claro, y si hablamos de herramientas útiles, hay muchas plataformas que ya traen funciones de seguridad integradas. Zoom permite, por ejemplo, activar salas de espera y bloquear reuniones una vez que empezaron. Google Meet también puede restringir la entrada a solo personal con el correo institucional. En caso de Microsoft Teams, tiene control de granular, de permisos para quien puede grabar, compartir pantalla o simplemente invitar personas. Sí, claro, y lo más importante es no dar por hecho que todo está seguro solo porque es una videollamada, ¿no? Son espacios digitales igual de vulnerables que un correo o una red social, ¿no? Y protegerlos requiere siempre un mínimo de atención, ¿no? Claro, y como reflexión final, hoy no se trata de ser paranoicos, sino conscientes. Las videollamadas son parte de nuestra vida, lo sabemos, pero no por eso debemos normalizar el descuido. La seguridad digital empieza por lo básico, saber qué mostramos, con quién hablamos y cómo protegemos ese espacio virtual. Por supuesto. Y también cuidar tu privacidad, no es complicado ni técnico, ¿no? Es sentido común. Por ejemplo, tapar la cámara, pedir permisos, es algo que persona puede hacer, ¿no? Son pequeños gestos que hacen una gran diferencia. Y en lo digital, igual que en la vida real, prevenir siempre es mejor que lamentar. Y Correcto. bueno, Muchas gracias. gracias. Eso sería todo por este episodio.